El siguiente ejercicio nos dice derive la siguiente expresión. Nosotros nos encontramos acá con una función que es una función que tiene en este caso un cociente, ¿cierto? Donde tenemos un numerador y un denominador, ¿sí? Entonces en este caso nosotros tenemos que identificar que la parte del numerador es una función, que en este caso es como 2 logaritmo natural de x, y la parte del denominador es raíz de x, lo cual en este caso nosotros lo podemos identificar y tenemos que automáticamente cuando tenemos una división, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Porque esto es una división, tenemos que aplicar la regla del cociente para poder resolver esta expresión. ¿Qué es lo que dice la regla del cociente? Que nosotros tenemos que identificar claramente cuál va a ser nuestro numerador, ¿cierto? Y cuál va a ser nuestro denominador. Entonces, cuando empiezo a resolver, es decir, voy a decir la primera derivada de la función. Voy a primero expresarla, pero por lo general ustedes pueden escribirla al tiro de una resolviendo. Pero en este caso, como el numerador, por ejemplo, va a ser 2 por el logaritmo natural de x, ese primer numerador lo voy a derivar. Y en este caso va a corresponder al segundo término, y el segundo término corresponde al denominador sin derivar. Por eso lo escribí como tal cual. Esto recordemos que la comita ahí arribita se refiere a la derivada, que después lo vamos a obtener. Siempre esto va a ser menos, y ahora en este caso, el que no derivé anteriormente, es decir, 2 por logaritmo natural de x, va a quedar tal cual, pero ahora va a ser por, en este caso, la derivada del denominador, es decir, la raíz de x derivada. Todo esto, en este caso, partido por la raíz de x al cuadrado. Es decir, mejor dicho, bueno, ¿por qué raíz de x al cuadrado? Porque dice la regla del cociente que va a ser el denominador, en este caso, ¿cuál es nuestro denominador? Raíz de x al cuadrado. Entonces, vamos a empezar a resolver acá, por ejemplo, ¿cuánto va a ser, vamos por acá por parte, la derivada de logaritmo natural de x? Porque la derivada de 2 en este caso la podemos dejar tal cual adelante, pero la derivada del logaritmo natural de x siempre va a ser en este caso 1 partido en x. Entonces, acá lo que va a ser equivalente al 2 lo dejo tal cual. Y está multiplicando en este caso, y el logaritmo natural de x va a ser 1 partido en x. Esa es la derivada. Por la raíz de x que se deja tal cual porque no se deriva. Entonces acá vamos a tener nuestra raíz de x que la vamos a dejar tal cual. Menos, como también vamos acá, el 2 por el logaritmo natural de x no se deriva, pero ahora tenemos que derivar la raíz cuadrada, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la derivada de la raíz cuadrada? Ya, es muy importante que nosotros entendamos que, y vamos a hacerlo acá como algo en paralelo, que la raíz cuadrada, en este caso que es la raíz de x, yo la trabajo como x elevado a un medio. Entonces, si yo la trabajo como x elevado a un medio, es mucho más sencillo, ¿cierto? Porque puedo aplicar la regla de la derivación básica, que en este caso va a corresponder a decir que paso un medio adelante, es decir, va a quedar un medio por x, y tengo que restarle 1 al denominador. Es decir, en este caso, siempre se le resta un grado. Es decir, va a ser un medio menos 1. ¿Cuánto va a ser un medio menos 1? Veamos cuánto equivale a eso, es decir, un medio menos 1, que en este caso va a ser lo mismo que diga el mínimo con múltiplo es 2. En este caso va a ser 2 en el 2, me cabe una vez, entonces va a ser 1 por 1. En este caso va a ser 1 menos, en este caso vamos a decir 1 en el 2, me va a caber dos veces, ¿cierto? Y 2 por 1 va a ser 2. 1 menos 2, ¿cierto? Va a ser menos un medio, porque leer va a alcanzar justito. Entonces acá, en este caso, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar un medio por x elevado a menos un medio. Y recordemos que esto de decir menos un medio es lo mismo que yo estoy diciendo, como es exponente negativo, se tiene que trabajar como, en este caso, como en la regla de los exponentes fraccionarios negativos, como lo mismo que yo lo trabaje, en este caso, con un 1 en el numerador, como su recíproco, por decirlo de alguna forma, y ahora puedo escribir en el denominador el mismo valor, pero ahora con el exponente positivo. Y recordemos que x elevado a un medio es lo mismo que yo estoy diciendo en este caso, la raíz de x, ¿ya? Porque así mismo lo expresamos nosotros al comienzo. Dijimos acá que la raíz de x era x elevado a un medio, entonces esta expresión es lo mismo que yo estoy diciendo acá, un medio por 1 partido en la raíz de x, que es lo mismo que yo estoy diciendo en este caso, 1 partido en 2 raíz de x.
Es decir, esa sería la derivada. Entonces, en este caso, esto lo voy a escribir como la derivada, mejor. Es decir, 1 partido en 2 raíz de x. Luego todo esto está, recordemos, está partido, en este caso, por la raíz de x al cuadrado, que si nos damos cuenta, esto se podría anular y nos va a quedar x solito. Entonces, vamos a empezar a resolver por términos semejantes. Por ejemplo, acá lo que podríamos decir nosotros, por la parte de arriba del numerador, vamos a tener aquí, vamos a tener acá 2 por 1, 2, ¿cierto? Y ese 2 también lo podemos multiplicar en este caso por la raíz de x. Entonces, la primera parte nos va a quedar lo mismo que digamos 2 raíz de x partido en x, menos, ¿cierto? Y en este caso, esto lo podemos estar multiplicando y nos va a quedar como 2, ¿cierto? Eh, un segundo, ahora sí, 2 logaritmo natural de x partido en este caso en 2 raíz de x. Todo eso está partido en x, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando esta expresión lo máximo que se pueda. Por ejemplo, en el caso del numerador, nosotros podríamos en este caso desarrollar esa operatoria y después dividirlo en x, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que tenemos que hacer esta resta que nos indica acá arriba el numerador. ¿Cómo yo voy a realizar esa resta? Vamos a ir haciéndola en un proceso paralelo, o en realidad podemos resolverla al tiro. Por ejemplo, en este caso, el mínimo común múltiplo entre, recordemos que estamos desarrollando esta expresión, ¿cuál va a ser el mínimo común múltiplo entre 2 raíz de x y x? Va a ser en este caso, a decir, 2 raíz de x por x. Entonces ahora si yo digo, ¿cuántas veces me cabe x en este denominador? Tapo el x, ¿cierto? Y me va a quedar 2 raíz de x por, ¿cierto? 2 raíz de x, es decir, me va a quedar en una forma de decir 2 raíz de x al cuadrado. Porque voy a estar multiplicando por este mismo. Y ahora cuando diga, ahora cuando reste esto, va a corresponder a decir en este caso, cuántas veces me cae la 2 raíz de x, ¿cierto? En este denominador. Entonces, aquí va a corresponder eso a tapar el 2 raíz de x, ¿cierto? Y me va a quedar el x solito. Y ese x solito lo voy a multiplicar por 2 logaritmo natural de x. Entonces, en este caso, va a ser el equivalente, que esto lo multiplico, lo estoy multiplicando ahora por x, va a ser equivalente a decir 2x logaritmo natural de x. Y todo eso está partido ¿en qué cosa? En x. No nos olvidemos que estaba partido en x. Y ese que igual incluso lo podemos partir en 1 para poder desarrollar mejor esta expresión. Entonces, en este caso, podemos aplicar la ley de los extremos. De hecho, bueno, primero tendríamos que resolver en este caso el 2 raíz de x cuadrado, que en este caso aquí va a equivaler, si observamos esa expresión, va a ser equivalente a decir, recordemos cuando está el paréntesis, está todo englobado dentro del paréntesis y está el cuadrado, por lo general se le olvida que esto está también elevándose a 2. Uno tendería a hacer esto, pero también a veces nos olvidamos del 2. Si no, ustedes no se olvidan, ignoren esto. Pero por lo general me pasa que muchas personas se olvidan. Entonces, en este caso sería 2 al cuadrado, que va a ser 4. Vamos a escribirlo con negro. 4. Bueno, y raíz de x al cuadrado, ahora expreso en este caso el raíz de x al cuadrado, que va a ser lo mismo que cancele, entonces me va a quedar 4x. En este caso, menos que, menos, ahí no podemos hacer mucho, menos 2x, logaritmo natural de x, y todo esto va a estar partido, bueno, a todo esto estaba multiplicado por eso, pero no va a afectar en nada, y finalmente esto va a estar partido por decir 2 raíz de x por x, y ahora puedo multiplicarlo también ese x por un x adicional. Entonces en este caso, ¿qué nos va a quedar eh, finalmente? Si lo trabajamos un poco la expresión, esto nos va a quedar como 4x menos 2x logaritmo natural de x partido en 2 raíz de x por x cuadrado. Que incluso acá nosotros si quisiésemos, era totalmente opcional, eh, podríamos incluso factorizar esta expresión por 2x, pero eso ya queda a gusto de cada uno.
Es decir, ya llegando a esta expresión, ya está bueno el resultado. Sin embargo, si quisiésemos trabajarlo un poco más, nosotros, por ejemplo, si yo pongo un poquito más bonito esto, es decir, que diga acá 4x menos 2x logaritmo natural de x, y acá lo ordenara un poco, es decir, 2x cuadrado por la raíz de x, como se está multiplicando, puedo ordenarlo y desordenarlo a mi gusto, porque la multiplicación supone que el factor no altera el producto. Entonces, ahora lo que yo podría hacer, podría en este caso factorizar arriba por 2x, entonces me quedaría acá 2 menos el logaritmo natural de x. ¿Por qué me quedaría de esa forma? Porque si yo digo 2x por 2 va a ser 4x, y 2x por menos logaritmo natural de x va a corresponder a esto. Todo eso en este caso partió en... Recordemos que 2x cuadrado es lo mismo que yo estoy diciendo en este caso. Es lo mismo que yo estoy diciendo en este caso. eh, 2x por x por la raíz de x. Ya como que lo desgloso. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque ahora yo lo que podría hacer es factorizar la expresión aquí. Entonces, finalmente, ¿qué me quedaría? La derivada. Es decir, si la trabajo, recuerden que aquí ya está lista. Ya, pero yo le estoy enseñando una forma de poder trabajar un poquito más bonita. Entonces, acá podría quedar más bonita diciendo lo siguiente, que en este caso me quedaría como 2 menos el logaritmo natural de x, partido en este caso en x raíz de x, que ese también sería una respuesta correcta. Y bueno, así sería la primera derivada. Son largos, pero la verdad lo fundamental es ser aquí metódico y pausado e ir respetando todas las reglas que va indicando el ejercicio. Vamos a ver ahora uno de regla del producto, más simplecito. Por ejemplo, ahora este ejercicio de regla, en este caso va a ser regla del producto. Si yo observo este ejercicio, yo me encuentro con por qué voy a saber qué regla del producto. Bueno, claramente porque hay una multiplicación al medio y nos encontramos acá con dos funciones. Una es Euler elevado a x y la otra es coseno de x. Son dos funciones. Entonces, no os preocupéis, lo general uno se preocupa cuando ve este tipo de ejercicios, pero en realidad es bastante sencillo. Lo que nosotros tenemos que identificar acá, a diferencia de la regla del cociente que veíamos recientemente, la regla del producto un poco más sencilla, o en realidad, sí, un poco más sencilla. Entonces, dice la regla del cociente que va a ser en este caso el primer término, es decir, vamos a identificar un primer término y el segundo término. Entonces, por ejemplo, dice la definición que va a ser el primer término derivado por, en este caso, el segundo término, menos ahora el primer término sin derivar, y ahora por, en este caso, el segundo término, es decir, el coseno de x en este caso, derivado. Entonces, ¿cuánto va a ser para nuestra gracia, ¿cierto? Para nuestra tranquilidad? La derivada de Euler elevado a x, dice la definición, que es Euler elevado a x, por la derivada acá del coseno de x, que en este caso, perdón, no por la derivada, sino que por el coseno de x, porque no es derivado, sino tal cual, se mantiene tal cual, menos en este caso Euler elevado a x, que lo voy a mantener tal cual. ¿Y cuánto va a ser la derivada del coseno de x? Estos son integrales inmediatas. Eso siempre va a corresponder a menos seno de x. Entonces ahora si yo trabajo esto, ¿sí? Aquí va a ser... perdón, acá cometí un grave error, por favor. Cuando es regla del producto, se suman. Ahora sí, perdón. Recuerden eso. Vamos a repasarlo. Primer término derivado, bueno, identifico la multiplicación. Primer término derivado por el segundo término sin derivar, más ahora el primer término sin derivar por el segundo derivado. Ahora sí, entonces el primer término que era Euler elevado a x, lo derivé, que va a ser lo mismo en este caso. ¿Por qué es lo mismo? Porque el caso de Euler es particular y es lo mismo. No siempre es así, ya. Cada derivada es distinta por la derivada de, o sea, perdón, por el segundo término sin derivar, es decir, se mantiene igual, más ahora el primer término sin derivar, como nos damos cuenta, Euler derivado sin o no derivado es igual, pero ahora vamos a derivar el segundo término, es decir, el que acá no derivamos, que cuánto va a ser la derivada del coseno, menos seno. Entonces, ¿a cuánto va a ser equivalente esta expresión? Esta expresión va a ser equivalente a decir x, perdón, Euler elevado
a x coseno de x. En este caso, más por menos va a ser menos, entonces va a ser menos Euler elevado a x por el seno de x. Esa sería la respuesta, la cual la podemos trabajar un poquito más. Si queremos, factorizamos por Euler elevado a x y esto va a ser lo mismo ya. Euler elevado a x por el coseno de x menos el seno de x. Por lo tanto, esta sería la respuesta del ejercicio. La regla del productor se da cuenta un poquito más sencilla y más rápida. Ese sería el repaso.